Platiquemos un poquito de Carolina Herrera. Se dio esta reclamación, digamos, de parte de una comunidad indígena. Que por cierto están preciosos los vestidos, ¿eh? Hermosos, sí, en el sentido de que, claro, es una interpretación, reinterpretación súper válida o inspirada en diseños indígenas, que de entrada, sí, si simplemente habláramos de obras, podríamos básicamente llegar a la conclusión de que eso no es un plagio, bajo ningún concepto. En todo caso, está tomando algunos motivos. En este caso en particular, ha habido otros casos de evidente plagio, en donde sí una obra se le hacen 3 modificaciones y pretende hacerse pasar por obra propia, y claramente pues es una deformación de una obra. Aquí no, pero bueno, independientemente de eso, el tema que subyace es que, qué interesante, se hace un llamado de parte del Congreso y de algunos sectores del Ejecutivo a que se están transgrediendo los valores y los valores y la identidad de los grupos, de los pueblos indígenas y de las comunidades en México, cuando nuestra ley es una ley muy anticuada que no se ha querido modernizar en este tema. Es una ley de 1996 que lo que dice esencialmente es que tú puedes libremente explotar diseños de artes indígenas siempre y cuando cumplas con una obligación de citar a la etnia de la cual provienen. De hecho, es una norma de las que se llaman imperfectas porque ni siquiera tiene una sanción. Simplemente te dice, tú cita la etnia, pero son de libre explotación. Cuando en el mundo se ha movido hacia una tendencia que ha impuesto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en esta materia a través de una serie de recomendaciones de proteger el conocimiento tradicional, básicamente las fórmulas herbolarias y el arte, digamos, las expresiones de folclore, a partir de leyes mucho más modernas que regulan estos derechos que llamamos derechos no propietarios. No son derechos como los tradicionales sobre una marca o sobre un derecho de autor que tiene todavía un periodo de protección, sino que son derechos que esencialmente en la regla básica ya habrían caído al dominio público, pero que se les extiende un nivel de cobertura o protección a favor de las comunidades que los han preservado, con el ánimo de que se tengan que pedir permisos o autorizaciones, de que se compartan beneficios y de que podemos verificar el proceso de las nuevas obras que se crean alrededor de esos diseños para poder verificar que, digamos, son respetuosos. Pero ¿cómo puedes saber que esos son de esa etnia? O sea, ¿cómo no hay un catálogo? Yo sé que hay muchas que las ves y sabes que vienen, o sea, son conocidas. Mira, hay ciertas iniciativas, por ejemplo, en su momento del Instituto Nacional Indigenista, hubo ciertas iniciativas para tratar de hacer un censo nacional en donde se pudieran catalogar e identificar este tipo de expresiones, que a veces se dice, bueno, son otomíes. Sí, bueno, pero ¿dónde están ese tipo de comunidades? Y muchas veces no corresponden, digamos, a las demarcaciones políticas que actualmente existen en el país, sino que están, digamos que, por eso, en como diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, a ver, atacan a Carolina Herrera y copiaste, plagiaste. ¿Y quién es el titular? ¿Y dónde está el titular? ¿Dónde está? Yo busqué en todos los registros de todo el mundo. Tienes que recurrir a los usos y costumbres con objeto de identificar a las etnias que pudieran estar involucradas, establecer contacto a través de un mecanismo y de un proceso que no tenemos. Eso es lo que se reclama. O sea, no puedes tú hacer acusaciones de plagio con esta facilidad si no tienes una legislación interna que diga que eso es plagio y que dice exactamente lo contrario. Entonces, mejor nos callamos, nos sentamos internamente a discutir cómo están los temas, resolvemos una ley en la forma y términos que la queremos para proteger ese legado y esa creatividad, y entonces sí, aplicamos sanciones y aplicamos procesos. ¿Tú estás de acuerdo en que, esa es pregunta, ¿tú estarías de acuerdo en que se modificara la ley en ese sentido? O sea, de tal forma que si tú piensas que tú estás dando un razonamiento jurídico por el cual Carolina Herrera no plagió, pero desde tu punto de vista, desde tu percepción personal, olvídate de lo jurídico, ¿plagió o no? Carolina Herrera no plagió. ¿O es una especie de plagio? ¿O no debería de poderlo hacerlo nunca? ¿O sí debería de poder hacerlo? Debe poderlo hacer. En este caso fue una inspiración, pero hay temas donde claramente es un plagio. No es lo mismo si, por ejemplo, tú empiezas a importar al país cestos de China que claramente están desplazando a los de San Juan Soconusco, por ejemplo. O que empiezas a importar alebrijes de China que desplazan a los de Oaxaca. Entonces sí, espérame tantito, aquí no se puede. Hoy sí se puede.
Y ese es el punto. Hoy sí se puede. O sea, uno es porque atentas el mercado interno y otro es porque el otro. O el exterior. Pero en este Pero caso... por Carolina Herrera podría estar atentando el mercado. Bueno, a ver, Carolina Herrera, si tú te quieres inspirar en expresiones de folclore en México, acércate, negociemos, tienes un consentimiento, hazlo bajo estos parámetros, exporta o sea, luce el arte mexicano en el extranjero, que francamente creo que hicieron un trabajo muy interesante, y a todos nos va mejor. Y además, compárteles beneficios. Yo creo que va por ahí también, ¿no? O sea, en vez de atacar, es sumar. Oye, a ver, ven, tú lo hiciste, tienes fama, te reconocen a nivel mundial. Bueno, pues ayúdanos a hacer vamos a hacer un programa conjunto de Visita México, esto es México, inspirado en México, o sea... Exactamente. Eso es lo que la ley fomenta y permite, o lo que la ley sanciona cuando no se hace. Bueno, pues yo creo que por ahí debería de ser, y Yo también. a mí me parece que sí es todo un tema. Es todo un tema.